Invitamos a pasar a sala a la licenciada Gildalina Tatén Brache. Yada, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Recordarle que tiene 5 minutos para exposición libre y pasados los 5 minutos, si le quedan algunas cosas pendientes, puede utilizar 2 minutos adicionales para 7. Pasados los 7 minutos, entonces entramos a la tanda de preguntas de parte de los miembros del Consejo de la Magistratura. El reloj comienza a correr, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Estoy aquí ante ustedes porque la función de la magistratura constitucional es muy importante para la democracia de un país y para el respeto a los derechos fundamentales. Y es una labor en la que me encantaría poder aportar a la sociedad dominicana. Soy Gildalina Tatén Brache, nativa de Salcedo, hija de Clara, maestra normal primaria, y de Jean, poeta, político, ex senador de la República en 1963, y la mamá de Edgar y Dorian, 2 jóvenes de los que me siento profundamente orgullosa. Considero que una persona, para ejercer la magistratura constitucional, debe tener varias cualidades y varias cualificaciones. Entre ellas, calidad profesional para ejercer la función, aprehensión a los criterios y principios constitucionales, aprehensión a principios éticos, y también tiene que tener empatía con la humanidad. Considero que mi ejercicio como docente en el área de derecho constitucional, en el área de derechos humanos, derechos fundamentales, ética, violencia intrafamiliar, de género y contra la mujer, por un dilatado tiempo de 18 años en la Escuela de Formación Electoral, la Escuela del Ministerio Público, la Universidad APET, INTET, la Escuela de Altos Estudios Estratégicos y la Escuela de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, y la Universidad Católica de Santo Domingo, pueden certificar que cuento con esos criterios que mencioné como imprescindibles. En el ejercicio profesional, me gradué en la UAS en diciembre de 1990 y desde el 91 estuve en el ejercicio privado. Luego, en el 94, descubrí que mi real vocación era el servicio público. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la estrategia provincial de mi nativa Salcedo, hoy provincia Hermanas Mirabal, mujeres cuya historia, escuchada desde mi infancia, ha marcado mucho lo que es mi trayecto de vida. De Salcedo, trabajando en esa estrategia provincial, pude reunir las condiciones para dirigir un proyecto nacional del gobierno dominicano de descentralización y desarrollo local. De ahí, en el 99, me fui a Chile a estudiar, y cuando regresé en el 2000, entré como consultora a la Escuela Nacional de la Judicatura para la revisión y actualización del Manual Básico de Juez de Paz y para la creación, junto al magistrado Víctor José Castellanos, de la Biblioteca Básica del Juez de Paz. Ahí me quedé como primera encargada
de los programas de formación de aspirantes a jueces y aspirantes a defensores judiciales. Estando ahí en la Escuela de la Judicatura, se presentó la ocasión de que mi madre de la vida, Gladys Gutiérrez, me pidió que me fuera a trabajar con ella a la sazón Secretaría de Estado de la Mujer, y trabajé con ella como directora de políticas públicas y además encargada de las relaciones internacionales. De ahí pasé a la Cancillería de la República como consultora a cargo de la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río. Mi desempeño como encargada técnica de la Secretaría mereció que al terminar nuestra Secretaría Pro Tempore, el canciller me ofreciera quedarme en la Cancillería como embajadora encargada de asuntos bilaterales. Posición que desempeñé hasta que en el 2012 se presentó la ocasión de volver al Poder Judicial. Y renuncié a las prerrogativas diplomáticas porque me interesó volver a involucrarme con el trabajo jurídico. Y estoy en el Poder Judicial todavía en el día de hoy como directora de políticas públicas y editora de la revista académica indexada Justicia y Razón. Terminaron los 5 minutos, pero puedo utilizar 2 más. No, yo creo que es suficiente con lo que he dicho hasta ahora y que podría yo ponerme a disposición de ustedes para, en la medida de mis posibilidades, responder las preguntas a las que me sometan. Muchas gracias. Pregunta. Mucho gusto. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. En el desarrollo del ejercicio de su función, un juez tiene que, en oportunidad, moldear las legislaciones actuales en torno al movimiento mismo de la sociedad que se va dando. Y surgen en oportunidad también situaciones que no necesariamente estén reguladas o estén normadas. Le pondré un caso hipotético que conversábamos hace algún tiempo y que complicado, pero que sí pueda surgir. Me refiero, por ejemplo, la disputa que se pueda producir entre una madre que alquila su vientre y los padres genéticos de esa cría, de ese nuevo ser que ha nacido. Frente a una disputa sobre la paternidad, por ejemplo, de ese ser, ¿cómo usted, siendo jueza, en este caso jueza del Tribunal Constitucional, si surgiera llegar un caso donde tuviera que interpretar sobre el tema, ¿cuál sería su posición y cómo darle a ese nuevo sujeto de derecho el derecho a algo tan delicado como el conocer su paternidad, tener nombre, ser sujeto propio de su propia identidad? Usted mismo lo ha dicho. Usted está planteando un caso que es sumamente complejo y que cada país ha solucionado de manera diferente. Entonces eso lo complejiza más todavía, porque no hay un criterio unificador sobre el tema. Hay países que han considerado que es un contrato común, comercial, y que la mujer puede, por derecho a hacer uso de su cuerpo, firmar ese contrato y que el producto que nace, el niño, la niña que nace, le pertenece a la pareja que pagó. Pero se ha presentado casos en otros países y en esos mismos países donde está regularizado de esa manera, que el producto que nace, la niña o la niña, viene con alguna situación de salud que la pareja que contrató no quiere hacerse cargo y se desentienden de ese contrato, lo cual complejiza más el caso, porque entonces la persona, la mujer que alquiló el vientre, se va a quedar con un hijo o una hija que no pensó que era suyo, sino que pensó que le correspondía a quien le contrató. O puede darse el caso que usted planteó de que quien tiene en el vientre al niño o la niña, en ese proceso se vincula emocionalmente y no quiere entregarlo. Ahí habría que hacer un juicio de ponderación muy, muy amplio, muy delicado, donde habría que
presentar todos los derechos fundamentales envueltos. Y que, para serle honesta, senador, no lo he reflexionado lo suficiente como para tomar un posicionamiento ético y un posicionamiento de derecho definitivo. Así que preferiría dejar sobre la mesa todos los derechos que intervienen en el caso, como dignidad, integridad personal, para que desde ahí, si me tocara la oportunidad, porque ustedes decidiesen que yo sea magistrada del Tribunal Constitucional, pensar que sería la línea de pensamiento para resolver esa situación que en la República Dominicana ni siquiera está regulada. Porque nosotras en el país no tenemos una ley sobre ese tipo de fecundación. Se da, sabemos que en la práctica puede estar ocurriendo, pero no lo tenemos regulado. Entonces, es una discusión que todavía el país tiene que darse, y que posicionarme desde ahora, sin haberlo reflexionado con anticipación, me parece poco prudente. Gracias. Honorable, ¿qué haría usted si es seleccionada por nosotros para ser juez del TC, para garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas que le han sido vulnerados sus derechos fundamentales? ¿Qué haría usted para garantizárselos del TC? Diputado, le voy a pedir que me permita que en la respuesta a su pregunta concluya lo que no hice en los 2 minutos que el presidente me regaló. Yo tengo estudios de maestría en varias áreas: derecho constitucional y derechos fundamentales, género y desarrollo, defensa y seguridad, pensamiento complejo y ciencias de la complejidad, especialidad en derechos humanos y derechos fundamentales, en población y desarrollo. Entonces, pienso que tengo una formación lo suficientemente holística y complementaria para que desde la función en la magistratura constitucional trabajar a favor de los derechos fundamentales. Porque al fin y al cabo, como dice la Constitución de la República Dominicana, la función esencial del Estado, por lo que se constituye y se crea un Estado, por lo que dejamos de ser una nación, es precisamente para garantizar derechos, sino cuál es el sentido de la existencia de un Estado constitucional. Entonces, la Constitución misma nos da todas las pautas necesarias, pertinentes y oportunas para trabajar en la garantía de los derechos fundamentales. La Constitución los crea en un amplio abanico que permite la inclusión de más. La Constitución dice que también considera factible un bloque de constitucionalidad donde están los pactos y convenciones internacionales que reconocen derechos. Entonces, los instrumentos para garantizar los derechos están puestos a nuestra disposición. Y pienso que lo que tenemos que hacer es utilizarlo desde la educación, desde la salud, desde la sociedad en sentido general, y a mí me tocaría desde el Tribunal Constitucional. Buenas tardes, Gildalina Tatembrach. He escuchado en su exposición que tiene usted una vasta experiencia en diplomacia y además en asuntos de género. Y quiero aprovechar para que usted nos diga su apreciación sobre la sentencia 168-13 y que luego de esta exposición nos diga sobre su apreciación sobre las 3 causales en función a la interrupción del embarazo en condiciones especiales. Diputada, voy a responder con mucha honestidad.
Yo me estoy postulando aquí al Tribunal Constitucional, que según el artículo 184 de la Constitución, es el tribunal encargado de velar por el control de la constitucionalidad. Correcto. Voy a comenzar por la última cuestión, lo de las causales. Como desee. Hay un código penal en discusión en este momento. Hay la posibilidad de que ese código penal sea sometido a control de la constitucionalidad. Yo realmente aspiro y tengo la confianza de que tengo todas las condiciones para ser parte del Tribunal Constitucional. Si yo ahora asumo un posicionamiento desde la perspectiva que me estoy presentando ante ustedes, que es de ser magistrada constitucional, si yo ahora asumo un posicionamiento, yo me invalido para conocer el caso si llega al Tribunal Constitucional, porque ya por adelantado estaría estableciendo criterios. Ahora bien, sí pienso, sí creo, sí estoy absolutamente de acuerdo que si ese código llega al Tribunal Constitucional, habrá que hacer un gran ejercicio de ponderación de derechos. Y en ese ejercicio de ponderación de derechos habrá que aplicar el test de proporcionalidad. Y al aplicar el test de proporcionalidad, habrá que definir cuál es el derecho que está más afectado. Si el de una persona o de un proyecto de persona, por decirlo de alguna manera. Entonces, quisiera que usted me permitiera, con mucho respeto. Entendible, Yildalina. Gracias, magistrada. Vamos ahora a su valoración de la 68. Sentencia 168. La sentencia 168 ya es una realidad, ¿verdad? Está ahí. ¿Cómo la valora? Y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tuvieron la pertinencia de evacuar la ley 169, que vino a poder corregir, operativizar lo que la sentencia 168 pudo provocar. Entonces, pienso que ahora que ya está ahí y que hay una ley que ha permitido que se viabilice su ejecución, deberíamos dejar de seguir en la discusión y la valoración sobre la sentencia y enfocarnos en lo que tenemos que resolver con relación a la sentencia y a la ley. Por ahí yo quisiera mirarlo. Ahora, en esta posición en la que estoy de candidata al Tribunal Constitucional, si usted me lo permite, diputada. Gracias. Gracias. Magistrado Soto. Gracias, presidente. Yildalina, le voy a hacer exactamente la misma pregunta que le hice a la candidata anterior. Le voy a plantear 3 escenarios para que usted me diga su respuesta sobre esos temas. República Dominicana tiene un tratado, un convenio con China para fines de cumplimiento de penas de los presos. Firmamos un acuerdo donde China, sus presos que estén aquí, cumplirán su condena allá en China y los dominicanos que estén en China la vendrán aquí. Primer escenario. Segundo escenario. República Dominicana firma un acuerdo de préstamo con el Banco Interamericano para desarrollar distintas obras en el país. Tercer escenario. República Dominicana firma un
acuerdo con la República de Nigeria a través del Fondo de Desarrollo de Nigeria para el Caribe, donde se ejecutarán varias obras en el país. Y el acuerdo establece que las compañías que ejecuten dichas obras tendrán exenciones tributarias. ¿Cuáles de esos tres acuerdos deben ir a control preventivo del Constitucional antes de llegar al Congreso? Primero miremos cuáles son los acuerdos que deben ir a control preventivo. A control preventivo del Tribunal Constitucional deben ir las convenciones que versen sobre derechos humanos, que firme el presidente y que tiene que enviar al Congreso para su ratificación. A partir de definir que esos son los instrumentos que merecen y ameritan el control de la constitucionalidad, entonces tendríamos que pensar que de los 3 acuerdos que usted está mencionando, 2 sobre situaciones económicas y 1 que podría involucrar derechos fundamentales, pero que en dado caso son en beneficio de quien está cumpliendo condena, porque lo que dice es que un nacional de la República Dominicana que está en China va a venir a la República Dominicana y un nacional de la República China que está en República Dominicana va a volver a China, en principio no parecería que amerite ningún control de constitucionalidad, sino que es un acto del Ejecutivo. Licenciada, muchas gracias por su comparecencia. Y con usted le terminamos la tanda, matutina y un poco vespertina. Vamos a detener aquí las entrevistas y reanudamos a las 3 de la tarde. Mucha suerte, licenciada. Muchas gracias, presidente.